¿Cómo están, muchachos? Buenas noches. Como les comenté en la sesión del jueves, este martes en la tarde tengo una cita médica para un control médico que llevaba esperando hace tiempo y pues desafortunadamente me la cruzaron con la clase. Entonces, como tenemos la actividad de discusión y debate en este caso, de los resultados de los cálculos de la sesión anterior pendientes, vamos a plantearlo de manera que podamos continuar con los sílabos de curso, avanzar en la sesión y poder lograr esta interacción, este intercambio de comentarios respecto de lo que hemos trabajado. Así, a manera de repaso, habíamos visto en las primeras sesiones cómo se integraban ciclos de potencia y refrigeración y pusimos como ejemplo una planta láctea en la que tenemos secciones en las que se genera frío, otras en las que requerimos electricidad, y así en esa sesión hubo una discusión de la cual más o menos un grupo de 10 personas participaron en ese debate. Recuerden las reglas de participación, las repaso. Se puede participar la cantidad de veces que ustedes deciden. Sin embargo, desde que haya al menos una participación y cumpla con los requisitos, ya tienen un punto. Y este punto va a la sumatoria de las actividades que en el sílabo están como el 15% de actividades de debate. Obviamente, como dice debate, entonces hay que confrontar, criticar, discutir las proposiciones que se presentan en torno a ideas, temas, análisis, resultados que se obtienen de cálculos de ciclos, o aportar y contribuir con alguna información que sea complementaria, suplementaria, que se nos haya pasado por encima, curiosidades que detecten en nuestros trabajos, y que todo esto fortalezca la comprensión del tema. Discutir, la discusión siempre es bienvenida, ya sea para aportar, contribuir, refutar de manera constructiva o generar una conexión entre temarios de lo que vemos en ciclos de potencia y refrigeración con otros cursos, o dicho de otra forma, transversalizar en el ejercicio de la ingeniería química la intervención de los ciclos de potencia y refrigeración a través de los temas que discutimos. No son considerados como punto de participación que me digan sí, no, o estoy de acuerdo con leer algo que está por ahí y que se note que es una lectura, o simplemente dar una cifra sin dar una argumentación. Bueno, de la sesión anterior, y perdón si aquí aparece la parte de mi cámara como tapando algunos elementos, pero no creo que los elimine en totalidad. Sí, de pronto en la última, pero yo los leeré. Entonces se planteó un taller en la sesión pasada donde trabajamos 7 opciones de configuración de un ciclo de vapor, un ciclo Rankine, que lo vamos a llamar como ciclo Rankine a todos aquellos que utilizan la opción de evaporar, producir potencia y luego condensar para recircular el material. Nos quedó faltando un grupo que, pues, como se ensamblaron, creo que hubo algunas personas ausentes en la sesión. Entonces nos queda ese tema para sacarlo numéricamente en la siguiente sesión. Dentro de estos 7 casos que ustedes tienen en el correo electrónico enviado la semana pasada para trabajar, se dijo que se iban a discutir los resultados y aquí tenemos la turbina que se eligió para trabajar. Entonces esta es una turbina que tiene un tamaño y una robustez que es habitual para procesos de papel, de azúcar, de minería, de extracción de aceites, porque cumple con los requisitos de la demanda energética de estos procesos químicos. Aquí tenemos a la derecha, lo resalto, en la derecha tenemos el generador eléctrico y a la izquierda tenemos la turbina mecánicamente concebida como turbina. Siempre están unidas por un mismo eje de rotación al generador eléctrico, y en esta parte tenemos los elementos magnéticos que van a generar la electricidad que necesita nuestra planta de proceso químico. Algunas consideraciones que valga la pena repasar sobre ella serían, por ejemplo, las temperaturas máximas y presiones máximas que se admiten, la presión mínima que puede tener el condensador y
una presión, que aquí es un back pressure, que fue la que elegí para que ustedes hicieran el caso de recalentamiento, que es el caso que nos quedó pendiente debido a que no hubo un grupo en este caso que lo seleccionara. Y sobre ello haremos una confrontación extra al comienzo de la sesión del jueves sobre las mejores opciones para mejorar, optimizar, ampliar el área de trabajo libre que tiene al interior un ciclo de potencia cuando se visualiza en el diagrama temperatura-entropía. Miremos entonces qué resultados obtuvimos. Aquí me queda una flecha sin animar. Entonces, repasando el algoritmo sería, vamos a identificar los puntos y los estados termodinámicos. Si ustedes hacen la numeración 1, 2, 3, 4 o del 1 al 6, si hubiera hecho el recalentamiento, e identificar cada punto. Cuando hablo de identificar cada punto es temperatura, entropía, entalpía y en algún caso, para la bomba, volumen específico. ¿Listo? Después de que encontremos todos los estados termodinámicos, si está por fuera del domo es fácil la lectura, si está por dentro, primero obtenemos la calidad con ayuda de la entropía y a través de la calidad definimos la entalpía que tiene ese punto. Luego corregimos los delta de entalpía únicamente en el lado de la turbina y en el lado de la bomba, que son los únicos equipos que intervienen y que de acuerdo a su eficiencia del lado de la bomba podemos inferir a partir del trabajo entregado al fluido cuánto trabajo real consumió la bomba, y por aquí del lado de la turbina, dependiendo de la pérdida de la pérdida energética que el vapor tenga en la turbina, podemos inferir cuánto realmente pasó como trabajo mecánico al generador eléctrico. Bien, les voy a mostrar una simulación de lo que es el algoritmo. Entonces, primero tenemos la etapa de sobrecalentamiento. Esta es la trayectoria que debería seguir alrededor de un intercambiador el vapor, y al llegar a este punto, entonces atraviesa la turbina. Vamos a asumir primero que es isentrópico y luego, conociendo la eficiencia de la turbina, corregimos la trayectoria y a su vez la temperatura y la entalpía de la salida. Aquí podemos ver, esto es fingiendo las condiciones casi máximas, 505 Celsius y 130 bares, creo, en donde estarían los puntos a la salida de la turbina. Vemos que está cerca del 80 y algo por ciento en calidad. Entonces aquí habría que calcular la calidad, luego la entalpía del punto. Corrigiéndola con eficiencia vemos que queda un poquito más cerca de la línea de saturación. Entonces, como ya yo lo había expuesto, las actuales turbinas pueden manejar bajas cantidades de condensado sin que haya problemas de cavitación. Después hay condensación, se asume total. No interesa si llega a la zona de líquido enfriado. Cuando ustedes magnifican esta zona, podemos darnos cuenta que la separación entre líneas de líquido enfriado a diferentes presiones pues no nos da una variación significativa en entalpía, y así completamos el ciclo. ¿Listo? Las opciones de trabajo que hemos presentado era, por ejemplo, elevar la presión. Entonces vamos a trabajar casi todos trabajamos al 80% de la máxima presión permitida. Algunos podían elegir la máxima presión y evaluar la eficiencia eléctrica del ciclo. Otra variación era sobrecalentar aún más, entonces exigir el máximo permitido que tiene el equipo. Nosotros estábamos alrededor de unos 440 Celsius, pero el equipo permite hasta 505. Otra opción es la combinación de estas dos, los dos máximos. O irnos al condensador, dejábamos que la turbina permitiera el trabajo del vapor hasta una atmósfera de presión, pero el fabricante dice que se puede hacer vacío. Entonces podemos trabajar hasta la cuarta parte de una atmósfera. Entonces tenemos otra opción más y dos más que nos salgan de combinaciones donde tenemos la mínima presión combinada con un incremento en la presión, o la mínima condensación de la temperatura y presión con un incremento en la temperatura, o la siguiente opción, que es la combinación de las tres. ¿Qué pasa si llevo al ciclo de potencia a los extremos? Máxima presión, máxima temperatura y mínimo
condensable. Por aquí está marcada el back pressure, 10 bares creo, y en esa condición es donde pretendíamos que un grupo más trabajara el recalentamiento, hacer una segunda calefacción, un segundo ingreso de calor con su respectiva salida de trabajo, y entonces tendríamos algo por este estilo. Aquí mi imagen está tapando la fórmula, pero tenemos que la eficiencia eléctrica sería la sumatoria de los trabajos, o el trabajo neto, que sería el trabajo de las turbinas, menos el trabajo de la bomba en este punto, sobre el ingreso de calor, que es en este punto. Todo lo que está en las diapositivas pues lo podrán ustedes verificar, porque también les voy a anexar el documento PDF de esta presentación, que multiplicamos por la eficiencia del generador, que usualmente es 97, 98, a veces es muy buena, 99%, y tenemos las 7 opciones a trabajar, que a su vez son los 7 grupos que ustedes conformarán para el proyecto final de curso o examen final. Como ustedes pueden ver, pues elevar las líneas de presión y temperatura nos hace ganar zona de trabajo útil, reducir las líneas de condensación nos hace ganar zonas de trabajo útil, y hacer un recalentamiento nos gana bastante trabajo útil, aunque debe ingresar más calor. Entonces nuestro denominador se hace un poquito más grande, pero la idea era que viéramos cuál de las 7 configuraciones posibles de un ciclo Rankine nos resulta ser más convenientes. Del trabajo en el salón, entonces tengo los documentos que ustedes entregaron, ya los he revisado. Para la siguiente sesión que nos encontremos les entrego la calificación. Tengo el grupo 1 trabajo completo, y aquí están los casos que seleccionaron. El grupo 2 trabajo el caso B. Aquí tengo que discutir con el grupo porque estaban Lisset, Diego, Josit y Michael o Michael listados, pero sé que estuvieron trabajando solamente 3 personas, entonces tengo que definir, si bien ese es el grupo que está para el proyecto final, quién fue el que no contribuyó en la corrección del documento, pues no le corresponde la nota. Para el caso C, muy organizados, me pareció supremamente organizada la forma en la que presentan y bonita la letra de los integrantes. Ustedes por ahora son 3, Cristian, Juan, Harrison. Sin embargo, tenemos 6, 7 estudiantes que por no haber participado en la sesión, pues no pudieron entregarme una lista de conformación de grupos. Tampoco sé si revisaron el correo la semana pasada e ingresaron al grupo de discusión de WhatsApp. Entonces es posible que ustedes tengan un integrante más de la repartición de grupos. Pueden ser 3 o máximo 4. En el siguiente caso, trabajaron estas condiciones, lo trabajaron totalmente digital y les acepté el documento como se encuentra. También son 3, puede que tengan un integrante más dependiendo de la siguiente sesión que nos veamos. Y en el caso del grupo E, creo que están 1, 2, 3, sí, ahí están los 4 integrantes. Y finalizamos con el grupo F, que creo que ustedes son 3 también. Tenemos 2 estudiantes de química, 1 de mecánica. Me parece genial que podamos compartir puntos de vista interdisciplinarios. Y aquí en cada diapositiva ustedes tienen una fotografía del documento que ellos trabajaron. Ahora, haciendo una síntesis de los resultados, que es lo que tenemos. Está pendiente el caso G, no lo puedo trabajar ningún grupo, entonces yo voy a hacer la presentación de él con un cálculo numérico rápido al inicio de la siguiente sesión, y nos va a servir para hacer una conclusión, un cierre del tema de las opciones de mejora de ciclo Rankine. Vamos alineados con el sílabo. Si por alguna situación no pueden asistir a la sesión, y bueno, pues además de
de la carencia, alguna valoración de actividad que se tenga ese día, pues pueden adelantarse siguiendo el sílabus de curso, que fue explicado en la primera semana y que todos tienen en su correo electrónico en donde se hace la presentación del curso y está fecha a fecha el avance de trabajos. Tenemos aquí, hagan caso omiso por favor, donde hay faltantes del ideal, no era obligatorio que generaran este valor, sin embargo tenían que atravesar por los valores ideales para llegar al real a través de la corrección. Entonces todos vamos a confrontar al caso 1. El caso 1 tenía las condiciones de referencia, 80% de la máxima temperatura de la turbina, 80% de la máxima presión que soporta la turbina Rankine, vapor exhausto a una atmósfera a la salida de la turbina. Todos los equipos para todos los casos tenían una eficiencia de la siguiente manera: 80% en bombas, 80% en turbinas y 97% en el generador eléctrico. Revisando superficialmente, tengo la sensación de que el caso B tomó los mismos valores del caso A. Entonces aquí hay como un faltante numérico porque nos dio los mismos valores. Pero bueno, esto es lo que vamos a discutir, que idealmente tenemos 29% de conversión del calor que ingresa al sistema, y tras hacer las correcciones de no irreversibilidades en la turbina y en la bomba, tenemos 23% de eficiencia real. Esto significa que estamos botando 77% del calor ingresado, ya sea como fricción, radiación, ineficiencias de equipo, irreversibilidades, pero primordialmente cuando se retorna el vapor de la turbina a través del condensador otra vez al intercambiador y esto hecho por la bomba, entonces esa condensación es la que nos rechaza más del 70. Ese 77 casi todo lo hace el condensador, lo está eliminando. Estamos perdiendo calor que no pudo ser convertido en trabajo, y cuando lleguemos al temario de cogeneración exploraremos otras alternativas en las que podemos convertirlo en calor útil dentro del proceso en la planta química y hacer que esta eficiencia ya combinada con otros usos se nos vuelva un factor de uso de más del 60%. Bien, pasando por los demás casos, entonces el caso C tenía valores de incremento de presión, de temperatura, de minimización de temperatura del condensador, y vemos que para todas las modificaciones confrontado con el primer caso, ustedes revisarán en detalle qué fue lo que hizo cada caso, que estaba en la guía del taller trabajado en la sesión, cómo es que cada opción sí logra una mejora sustancial. Algunas más, otras menos, de pronto un punto pueda que no sea relevante, pero cuando ese punto se convierte en kilogramos de combustible, en kilogramos de emisiones, en operaciones de tratamiento de efluentes, de gases, de emisiones, esto es en dinero real un ahorro. Entonces el caso C, tenemos que volver a ver si el caso B resulta ser idéntico al A para mirar aquí qué pasaría con esta corrección. Si ustedes, muchachos del grupo B, podrían rectificar al interior del grupo para poder tener un valor en la sesión del jueves, terminar de contrastar, pero lo que se puede ver es que la opción F y la opción D son las que mejor incremento aparente tienen respecto de el caso base. ¿Listo? En la sesión del jueves miraremos de manera rápida, inicialmente en la clase, qué pasaría si hacemos recalentamiento. Ya disponemos de valores de punto sobrecalentado, solamente nos resta hacer una nueva calefacción al punto de extracción sugerido y mirar qué logramos. Sobre estos resultados es que nosotros vamos a debatir, a discutir. Entonces, recuerden que yo puedo poner la mano arriba, pegada al tablero, en la diapositiva, o la dibujo. Entonces, en donde tengamos la mano arriba, sobre eso vamos a
discutir. Hay otra situación a trabajar. Aquí yo estoy obstruyendo el diagrama, pero ya lo mostraré completo en las diapositivas que les voy a anexar. Hay unas operaciones que están aquí coloreadas. Estas corresponden al agua dentro del proceso. Esto corresponde al combustible o a los gases más bien que ingresan que salen del proceso, y hay unas operaciones de acondicionamiento en el agua también. Existen operaciones unitarias conexas a la generación de potencia. No es simplemente dejar que el agua entre a las calderas, que ese vapor se vaya generando, pase a las turbinas, que se condense y que se repita por siempre, porque el agua tiene algunos minerales que pueden llegar a condiciones de insolubilidad y generar obstrucciones, costras, depósitos dentro de las tuberías. Esto genera resistencia de transferencia de calor. Hay que hacer lavados con ácido, especialmente en lo que tiene intercambio de calor. Y las emisiones pues deben ser tratadas, porque si bien aquí no hay una temperatura excesiva en el intercambio para hacer esa combustión, si estamos utilizando aire atmosférico y toda suerte de combustibles, y cada uno de ellos, de acuerdo a su composición, pues generará unos gases diferentes. Como les he mencionado reiteradamente, el agua que ingresa al proceso aquí se le adiciona con algo de amoníaco para mejorar los procesos de transferencia. Sobre esta actividad también vamos a discutir, pero yo debo hacer la presentación del caso. Entonces, ¿qué pasa con esas actividades conexas? Y me voy a enfocar en dos: en los gases, en las emisiones, y en el tratamiento de combustible. No voy a hablar de los vertimientos, porque se supone que no hay vertimiento, porque es un ciclo en donde el vapor del agua permanentemente está al interior. Sin embargo, hay fugas, entonces puede que se fugue vapor, puede que accidentalmente tengamos vertimiento de agua con amoníaco, y también al reemplazar el vapor hay que reintroducir un poquito más de amoníaco del agua. Entonces solamente me voy a enfocar esta vez en emisiones, combustibles, y queda para su indagación el tratamiento del agua que se no que se recicla, que se restituye, porque idealmente el agua que alguna vez ya se trató e ingresó permanentemente estará haciendo el ciclo bomba, turbina, bomba intercambiador, turbina condensador, bomba intercambiador, turbina condensador. Sin embargo, sí hay que hacer reposición de agua, y esa requiere un tratamiento de aguas, que es una actividad conexa. Entonces, ¿qué pasa cuando este tipo de turbina que yo les entregué pues admite muchos combustibles? Admite en la cámara de combustión carbón, papel, cauchos, combinaciones, aceites, gas natural. Y cada vez que hacemos una adición de nuevo combustible, pues puede que venga húmedo, seco. Húmedo si puede ser un bagazo, seco si primordialmente es un diésel, una gasolina, etcétera. Sin embargo, cuando se introduce material húmedo al ciclo de potencia para generar el calor que el vapor lleva hacia la turbina y que va a hacer la conversión en trabajo, entonces entre más húmedo el combustible, pues tendré que aumentar el tamaño de los equipos de transferencia de calor para, para mitigar el efecto que esa humedad tiene como calor que no se transmite, sino que está consumiendo el agua como calor latente. Y además, si quiero hacer recalentamiento, el caso G que nos quedó pendiente, entonces no llegaremos a la temperatura que se solicita, que en el caso decíamos vamos a recalentar hasta la misma temperatura de sobrecalentamiento del primer efecto, si se le puede llamar así, y se puede llegar por encima, pero entonces sería un recalentamiento pobre debajo, y eso ya vimos que influye en una menor área añadida como trabajo neto. Si estos combustibles conllevan cenizas, entonces lo más peligroso puede ser, por ejemplo, obstrucciones.
Y estas soluciones, porque se funden las sales, muchas de ellas pueden venir de biomasa, la biomasa tiene potasio, el potasio actúa como fundente, entonces las sales alcalinas actúan como fundentes en casi todos los materiales cerámicos, entonces luego se depositan como costras o incluso como esmaltes, y esto puede generar una resistencia a la transferencia de calor y con el tiempo obstruir, además porque algunas cenizas en estado fundido pueden generar difusión dentro de las superficies metálicas y esto genera erosión o corrosión. Erosión por el fenómeno de atrición, en donde hay un choque sólido-sólido, o también por abrasión en la superficie del metal al ser arrancadas. Muchos combustibles, por ejemplo los hidrocarburos, los carbones, tienen grandes diferencias en contenido de materia volátil, los que son reciclados también, cauchos, madera, papel. Entonces esto afecta la estabilidad de la llama y también, o sea, afecta la calidad de la transferencia de calor hacia el vapor. Cuando cambiamos todos estos tres elementos, sencillamente estamos cambiando el material, entonces el poder calorífico, que también depende de la composición y de la cantidad de oxígeno que tenga el combustible, entonces eso nos va a afectar. ¿Cuánto hay que añadir de combustible? Y si quiero transferir la misma cantidad de calor al vapor de agua, dependiendo del poder calorífico, subirá o bajará. Y eso me influye también en bodegas, cuánto debo almacenar. Mira, aquí me quedó almacenamiento, es almacenamiento. Para tener stock, para trabajar al menos 30 días, que es lo que se debe tener me parece a mí de manera adecuada cuando queremos trabajar de forma continua. Hay algo que es el índice de Harvard, que eso más bien va cuando los ciclos de potencia utilizan carbón. El carbón se debe moler y luego inyectarse a las cámaras de combustión. Entonces el índice de Hargrove, si recuerdan ustedes el curso de sólidos, si de pronto lo vieron por ahí en molienda, eso me da, está asociado con la fiabilidad, con qué tan fácil se quiebra la partícula al impacto. Entonces, aquí en un inglés perfecto, que no sé por qué me quedó así, pero se entiende perfectamente, influencian los molinos y los costos de mantenimiento porque se genera mucho fino. Si el material es muy friable, se genera mucho fino y ese material no resulta nunca en la combustión, sino atrapado en los filtros. Entonces habría que aglomerarlo, mirar cómo se aumenta el tamaño para que cuando se inyecta a las cámaras de combustión no vuelva a salir volando y llegue otra vez a los filtros y los ciclones. Y cuando estamos modificando el combustible, pues a veces cambia la composición, entonces puede que unos tengan más o menos azufre, otros más o menos cloro. Eso nos influye en la cantidad de gases ácidos que tenga o dioxinas. Entonces hay que hacer operaciones conexas al ciclo de potencia intentando armonizar y homogenizar que siempre tengamos la misma transferencia de calor sin importar el cambio de combustible que estamos involucrando. Un ejemplo, en las diapositivas van a ver ustedes, este es un caso de un comparativo de plantas de potencia japonesas y chinas, es un poquito viejito, pero los equipos siguen manteniendo la misma situación, las emisiones. Entonces, ahora que vean ustedes las diapositivas, verán que son mucho más las emisiones cuando se quema carbón, crudo de petróleo, licor negro, por ejemplo, que cuando se usa gas natural. El gas natural siempre ha sido como el referente de menores emisiones en ciclos de potencia y, y tenemos pues en cifras casi el doble, más prácticamente el doble de, de emisiones de dióxido de carbono cuando nuestro ciclo de potencia utiliza sustancias diferentes a gas natural. No siempre se puede usar gas natural, a veces vendrá de procesos de biodigestión, a veces se puede utilizar desde la pirólisis, inclusive hay ciclos de potencia que manejan hidrógeno, que sería absolutamente limpio porque no, in situ no se genera dióxido de carbono, aunque tal vez en las operaciones que produjeron el hidrógeno sí se hace. Si fuera un hidrógeno verde que venga de electrólisis o conversión catalítica por energía fotovoltaica o eólica o alguna batería energética renovable, pues sí tendríamos considerado ciclos de potencia que no emiten dióxido de carbono, pero por ahora el tipo de combustible me hace menos sustentable
la operación, y esto va ligado a la discusión de la primera sesión en donde hablábamos de qué tan sostenible es que yo como ingeniero químico tenga que alimentar energéticamente mi proceso productivo. Porque a mayor complejidad del proceso, más energía me demanda, y como más energía me demanda, menos sustentable es y más actividades tengo que hacer para remediarlo. Asimismo, las emisiones, que ya son el otro extremo, donde salen los gases que produjeron el calor para sobrecalentar mi vapor de agua en el ciclo, y también lo volveremos a retomar en los ciclos Brayton, ciclos de gas, y otros ciclos especiales que veremos en los seminarios de ciclos de potencia. Pues hay emisiones gaseosas, hay aerosoles que se emiten como polvo, y para eso necesitamos otras operaciones. Todo esto creo que corresponde al curso de manejo de sólidos, entonces como filtrar, pasar por ciclones, retener sólidos gruesos y los PM10, PM25 con precipitadores electrostáticos. Ahora, de la combustión no es muy frecuente en ciclos Rankine, pero sí lo va a hacer en ciclos Brayton cuando lo encontremos, que dependiendo de la composición del material, esa estequiometría, pueden aparecer ácidos, pueden aparecer unos gases que no son deseados, y ellos hay que trabajarlos por medio de absorción, en un scrubber con una lluvia de agua, una columna de absorción, para retirarlos, aunque también se puede hacer la conversión catalítica para poder recuperar azufre, como sucede también hacerse con los NOx, especialmente en ciclos de potencia pequeños como Diesel, Otto, Atkinson, en donde en vez de recuperar este material, haciéndole una transferencia de esta manera, el NO entra en contacto con amoníaco, él se vuelve nitrógeno, recuperamos agua, también se puede hacer la conversión catalítica para que él se reduzca sin necesidad de utilizar amoníaco, que es un producto que también tiene su huella de carbono. Entonces se reduce en la superficie y pasa a nitrógeno sin producción de vapor de agua y sin requerir el amoníaco. Son dos alternativas. La combustión incompleta, entonces, nos lleva a que las emisiones tengan dioxinas. Hay materiales que pueden contener mercurio, sobre todo si es carbón. Entonces hay que elevar la temperatura o hacer una segunda quema, pero esta segunda quema, si bien elimina las dioxinas, me produce más dióxido y lo peligroso, monóxido de carbono. Esto requeriría, por ejemplo, atraparlo, licuarlo, darle otro uso a los gases, que va dentro del temario de cogeneración, pero también está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible para no ser emisores de dióxido de carbono cuando ese carbono viene de producir energía que necesitamos para hacer útil todas las operaciones de nuestro proceso físico-químico. Bien, entonces, repaso aquí textualmente, no las voy a volver a leer, cuáles son las reglas de participación, y vamos a discutir sobre dos temas. Primero, sobre el ejercicio que hicimos en clase, el cual ustedes me entregaron. Está en resumen en la diapositiva anterior los resultados obtenidos, y mañana martes, hasta antes de las 8 p.m., cumpliendo con el límite horario que tenemos de nuestra sesión de trabajo, ustedes van a discutir. ¿Cómo lo van a hacer? Me gustaría escuchar sus voces, como cuando lo hacemos en el salón. Entonces, preparen su discurso, medítenlo un poquito, háganse un script, unas notas. Si se arrepienten, pues ya saben que pueden borrar la nota, volver a enviarla. Entonces, dentro del grupo de discusión de WhatsApp, esperaría 28 participaciones, que somos los 28 inscritos hasta el momento. Debatan sus proposiciones, aportes a partir de los resultados obtenidos, y lo vamos a hacer en dos temas: sobre los resultados obtenidos en el ejercicio y sobre la necesidad y conveniencia de las operaciones conexas a los ciclos de potencia, enfocándonos más en el análisis de resultados de los ejercicios de la sesión pasada. La participación es voluntaria, sin embargo, los puntos de participación cuentan a lo largo de todo el semestre como un 15% de la nota final.
Tenemos hasta las 8 de la noche de mañana martes. Quienes aún no han ingresado al grupo de discusión, en el correo, creo que se envió la semana pasada, está el enlace. Si da la casualidad que el enlace no les permite, entonces me pueden escribir y me mandan su número para yo hacer el añadido personal, la inclusión personalmente. No siendo más, me despido y nos vemos el jueves. Así como dato de recordación, mañana 22 de marzo es el Día Mundial del Agua y justamente estamos trabajando con un ciclo ranking que es hecho a partir de vapor de agua. Cualquier inquietud, por favor, me escriben. Yo intentaré responder dentro de los horarios que me permita mi actividad laboral. Y en el espacio de 6 a 7 de la tarde quizás no responda por lo que me encuentro en la cita médica que me hace ausente de esta sesión, pero después lo podré atender y resolver. ¿Listo? Nos vemos el jueves y espero sus participaciones en el grupo de discusión. Por favor, durante el semestre hay algunos que se ponen iconos, emoticones, muñequitos, apócopes. Cambien su usuario de WhatsApp para yo saber cuál es el apellido de la persona que está interviniendo, viendo el numeral, la línea encima de su participación, para que no se haga complejo tener que adivinar a partir de iconos, emoticones, apodos, motes, pues quién es el que está interviniendo, ¿vale? O si quieren al final dentro de la intervención ustedes me dicen, yo soy fulano de tal y esto es lo que quiero contribuir a la discusión de resultados de los ejercicios que hicimos en cuanto a mejoras del ciclo de vapor y algo en cuanto a operaciones conexas a los ciclos de potencia con vapor. Hasta pronto.